Muy bien, entonces, como bien les dije, hoy vamos a seguir con la clase de introducción al Nuevo Testamento, el libro de Romanos. Esta es una carta preciosa, es una carta muy especial, es la carta más profunda teológicamente del apóstol Pablo. Pablo. Entonces, quiero solo verificar si están viendo mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? No. Sí, sí se ¿Están ve. viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. ¿Sí la ven? Ok. Sí, la estoy Claro, Muchas viendo, señor. gracias. pastor. Ok, muchas gracias por confirmar, porque hace algunos días no se me olvidó compartir la pantalla, entonces me parece mucho mejor compartirles la pantalla para que todos podamos estar más conectados en la clase. Muy bien. Entonces, la carta a los romanos, el autor es el apóstol San Pablo. Eso pues no hay duda absoluta. La fecha en que se escribió fue aproximadamente entre el 60 y 61 después de Cristo. O sea, en el año aproximadamente 60-61 de nuestra era cristiana. Muy bien, el tema central es la justificación, la santificación y la glorificación. Esto es bien importante porque es la justificación del pecador. Y esta palabra justificación es una palabra preciosa porque quizás no pudiéramos profundizar mucho hoy en ella, pero justificación es más o menos como que tú estás en una prisión condenado a muerte. O bueno, el delito que hiciste da para que te condenen a muerte. Y lo único que estás esperando es el veredicto del juez. Y estás allí, pues imagínate, triste, desesperado, porque sabes que no tienes otra salida y de repente estás allí en esa sala y el juez se sienta para dar el dictamen final y lo que dice es que no fue hallado culpable, que está completamente libre y se puede ir a su casa con su familia. Eso es muy precioso porque eso es lo que nuestro Salvador hizo. Nosotros lo que merecíamos era solo la muerte y muerte eterna. Pero nuestro precioso Salvador toma la decisión por amor de borrarnos, dice la palabra de Dios, todo el expediente, no una sola cosita, no los pecados más pequeños, no los pecados veniales, como a veces suelen clasificarlos como pecados veniales o inmortales, como pecados muy fuertes y otros no tan fuertes. Todos, todos los pecados, Dios decide limpiar completamente nuestro expediente con la preciosa sangre de Jesús y por esa causa el pecador tiene justificación. Pero luego de la justificación viene una palabra muy linda también y muy importante para nosotros hoy, que es la santificación. Y allí es muy importante la labor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, dice la palabra del Señor, que el Espíritu Santo prepara a la novia para que cuando nos encontremos con Jesús estemos con vestidos blancos, limpios, puros y resplandecientes para encontrarnos con nuestro amado. Entonces esa es la obra de la santificación que normalmente dura toda nuestra vida cristiana. Siempre está el Espíritu Santo ayudándonos en la santificación cada que nosotros cooperamos. Y eso es muy importante, porque como le compartí ayer a una pareja que estábamos orando por ella, por liberación, fue muy lindo.
y les decía de un sueño que una vez me dio el Señor, donde yo estaba en un parque y había mucha gente y sé que estaba con muchos familiares míos, miembros de mi familia, porque mi familia es muy grande y había muchos niños en el parque y todos estaban jugando. Y había un niñito de 3 añitos, blanquito, hermoso, con un pelito como doradito, como blanquito, como rubio, más bien, no dorado, sino como rubio, y se quedaba a mi lado y no se iba a jugar con los otros niños. Y a pesar de que todos los niños jugaban, él se quedaba a mi lado y yo estaba en esa silla. Entonces, cuando me desperté, le pregunté al Señor, Señor, qué sueño tan lindo, qué significa. Y me dijo, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como un bebé que tú lo debes cuidar, que tú debes protegerlo para que él se sienta cómodo contigo. Siempre que tú lo cuides y lo protejas, él se va a sentir cómodo contigo. Pero mire, es precioso y eso es un poco paradójico. En la misma medida que el Espíritu Santo es como un bebé que nosotros debemos proteger nuestra relación con Él es todopoderoso para defenderte a ti, para ayudarte en todo lo que tú necesites, para protegerte de los demonios, para limpiarte, para santificarte y prepararte para el Señor Jesucristo. Entonces es muy importante siempre tener una buena relación con el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda en el proceso de la santificación. Y luego vendrá el proceso que es la glorificación, que es cuando resucitamos con Cristo para estar con Él por toda la eternidad. Pero obviamente está ese proceso que es muy lindo. Justificación primero, luego santificación y glorificación, que es para vivir con el Señor eternamente. Muy bien, continuamos. Propósito y tema de la carta a los romanos. Muy bien, justificación de los pecadores. Eso ya lo acabo de explicar. O sea, ya lo expliqué, la santificación de nuestra vida cristiana, de los santificados. Tema clave, Romanos 1:16. Minerva, ¿tú me puedes buscar Romanos 1:16 y leerlo, por favor? Y otra persona que me pueda ayudar leyendo Romanos 5:1, no sé si Vladimir, ¿me puedes ayudar, por favor, leyendo Romanos 5:1? Dice, Amén, pastor. Romanos 1:16. Marlon, qué bueno escucharte por ahí. El poder del evangelio. Amén. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ok, entonces eso es precioso. Es uno de los, un tema clave de Romanos es la salvación por el poder del evangelio, la salvación por fe, la salvación por gracia, la salvación por la misericordia de Dios. ¿Qué dice Romanos 5:1, Vladimir, si me haces el favor? Leemos bajo bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, y esa palabra es clave, ese versículo es hermoso y hace o sea, es un tema muy central de la carta a los romanos, porque mire lo que dice, justificados pues por la fe, no por muchas obras que hagamos, no por muchos trabajos, no por muchos cumplimientos de obras de la ley o de ritos de la ley. Dice allí muy claramente que somos justificados por la fe. ¿Y qué viene después de que somos justificados por la fe? Tenemos paz para con Dios. Esa palabra paz es uno de los tesoros más importantes, más maravillosos que puede uno disfrutar como hijo de Dios. La paz en el corazón, esa paz, esa tranquilidad de que mis pecados han sido perdonados, esa paz, esa tranquilidad de que ya no voy a ir
a la silla eléctrica, de que ya no voy a ir a la guillotina, sino que ahora el Salvador, el Rey del universo, me considera como su amigo, me considera como su hijo, me considera como amado suyo. Eso es muy, muy hermoso y es lo que dice ese versículo. Nos da esa paz, el perdón, esa justificación trae paz a nuestro corazón y como consecuencia una buena relación con nuestro Padre Celestial, con nuestro precioso Salvador Jesucristo y con el Espíritu Santo. Muy bien, avanzamos. Entonces aquí vamos a mirar un poquitico acerca del autor. El autor es básicamente Saulo de Tarso, como era su nombre inicialmente, antes de convertirse, fariseo, convertido en apóstol. Él era fariseo, era una de las personas más importantes de la ley judía en ese momento. ¿Alguien quiere hablar algo? Bienvenido. Bueno, muy bien. Entonces era fariseo, convertido en apóstol, se convirtió en apóstol. Recibió revelación directa de Jesucristo. O sea, él dice y él habla en muchas ocasiones del encuentro que él tuvo con Jesús yendo a Damasco, de eso ya hemos hablado. Autor de 14 cartas, es como la persona que Dios más usó para explicarnos la buena noticia, para explicarnos el evangelio, para explicarnos el plan de Dios. Cuando dice aquí 14 cartas, casi siempre se habla de 13, porque aquí se está incluyendo la carta a los hebreos, que esa carta no se ha podido determinar 100% quién la escribió. Muy posiblemente pudo haber sido el apóstol Pablo por la forma en que se escribe todo, pero también, o sea, no hay claridad. Pudo haber sido también un discípulo del apóstol Pablo. Pero bueno, como quiera que sea, aquí ponemos cartas, 14, seguras 13, y la carta a los hebreos, hay una pequeña duda teológica, no se ha podido comprobar 100%. Muy bien, conocido como apóstol de los gentiles. Romanos 11:13. ¿Quién me puede leer? De pronto Marlon, de pronto Orfilia. Orfilia ya se conectó. Sí, buenas noches. Estoy desde un móvil de una compañera. Sí, Tan buenas linda noches. Orfilia, Bendiciones para bienvenida. Qué todos. bueno. Un abrazo. Qué bueno escucharte por ahí. ¿Tú nos puedes ayudar leyendo Romanos 11:13? Déjame un momentico, por favor, que apenas me estoy. No te Dice Romanos preocupes. 11, ¿Quién más me puede ayudar? Y ahorita ya nos ayuda con yo le otro ayudo, texto. yo le se ayudo. lo leo, yo se lo leo. Romanos 11, Yo se lo Listo, leo. 11:13. Bueno. Hola, Suni. 11, Mi 3. reina. Mi amor. Abrazo, besos. Igual, mi Tan reina, bella. bendiciones. 11, 13 Amén. dice, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Amén. Wow, qué verso tan lindo. O sea, él está allí afirmando que él es apóstol a los gentiles. Fue el llamado que recibió de Jesús y está honrando su ministerio. Muy bien. Propósitos principales del libro. Entonces, en primer lugar, eso es importante para que él tome nota. Clarificar la justificación por gracia versus obras. En ese tiempo, de pronto hoy no se mueve tanto en medio de nosotros esa corriente, aunque a veces se mueve bastante y vienen personas que dicen que hay que judaizar y que hay que guardar los ritos de la ley judía, días especiales y cosas como estas para poder ser salvo, pero en ese tiempo se movía muy fuerte una corriente judaica que decía que si una persona se convertía tenía que circuncidarse, tenía que guardar todos los días, bueno, el sábado, los ritos de la ley,
ritos como no comer carne de cerdo. Y bueno, entre esos cientos de ritos que hay de la ley, que el apóstol Pablo hace una claridad muy linda en sus cartas, en esta, especialmente también en Gálatas, que luego lo veremos, de cómo somos justificados no por obras de la ley, sino solamente por gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la que nos justifica, la fe, la gracia. Muy bien. Segundo, explicar la incredulidad de Israel. Eso lo vamos a ver ahora en el libro, perdón, en el capítulo 11, que es muy bonito, cómo explica él allí por qué causa, de alguna manera, Dios es soberano y permitió que Israel se portara incrédulo y no recibiera al Mesías. En tercer lugar, distinguir la ley mosaica y la ley del Espíritu. Él hace una claridad allí muy importante cuando leemos el libro de Romanos, la diferencia entre la ley de Moisés y la ley del Espíritu Santo, que en sí, o sea, la ley de Moisés era la sombra de lo que había de venir, y la ley del Espíritu o la ley del Espíritu, la ley de Cristo, la ley del Nuevo Testamento es un nuevo pacto, un regalo de Dios para sus hijos, un regalo de Dios para todo aquel que quiera venir, creer y recibir ese maravilloso regalo. Muy bien. En cuarto lugar, corregir extremos doctrinales en Roma. Y en quinto lugar, proteger del legalismo. O sea, guardar la doctrina pura, la doctrina limpia. Estructura del libro. Primero, doctrinal, capítulos 1 al 11. Es como el plan de salvación. El libro de Romanos es un libro o la carta a los Romanos es una carta muy doctrinal. Entre los capítulos 11 al capítulos 1 y 11 mejor, entre el capítulo 1 y el capítulo 11, así lo debemos leer, se desarrolla el plan de salvación. Luego, la práctica de la doctrina o las prácticas que debemos desarrollar nosotros como hijos de Dios, las vamos a ver entre el capítulo 12 y el capítulo 16. También se le conoce allí como deberes cristianos. Especialmente el capítulo 12, hay una lista hermosa que nosotros debemos tener muy en cuenta en cuanto a los deberes cristianos. Muy bien. Luego, temas: salvación por la fe y vida cristiana y servicio. Muy bien. Acá vamos a ver 3 muros que normalmente enfrenta la humanidad, como 3 muros que nos bloquean en esa buena relación con Dios. Y el primero de ellos es la culpabilidad universal. Siempre antes, si uno no conoce a Jesús, la gente piensa que es muy libre cuando no quieren aceptar a Jesús como su Señor y su Salvador, pero la verdad es que de una manera universal sobre el ser humano hay una culpabilidad, que de la única manera que somos libres, como ahora lo leí Vladimir, siendo justificados por la fe. Ahí es donde viene la libertad al corazón humano, donde viene la tranquilidad, donde viene la paz. Entonces, esa culpabilidad universal, el apóstol Pablo la trata en los primeros 3 capítulos, capítulo 1 al 3. Él trata de una manera muy especial allí y muestra cómo los griegos estaban pecando contra Dios, cómo los judíos también estaban pecando contra Dios, y luego muestra la solución. Muy bien.
En segundo lugar, tendencias pecaminosas. Capítulo 7, versículo 15 al 24. Allí habla el apóstol Pablo de una tendencia del hombre de siempre estar como tirado al pecado, que la carne lo tira al pecado, aunque él dice allí palabras como, por ejemplo, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero luego termina diciendo algo muy lindo. Él dice, ¿quién me librará, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero ahí termina diciendo, gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos libra, que es el que nos libra. Entonces, esas tendencias pecaminosas son allí tratadas de una manera muy especial, o vemos eso de una manera muy especial en el capítulo 7, versículos 15 al 24. En tercer lugar, el tercer muro, elección soberana de Dios. A veces el hombre no entiende la elección soberana de Dios. Y allí hay un versículo lindo que les quiero leer y se los voy a leer desde acá, que es acerca de esa elección de Israel. La elección soberana de Dios acerca como de quién quiere él, a quién quiere darle gracia y a quién quiere endurecer, y lo hace allí tomando como ejemplo a Faraón. Dice, porque la escritura dice a Faraón, voy a leer Romanos capítulo 9, versículos 17 al 21, para que lo apuntes allí si quieres. Está él hablando de esa elección soberana de Dios para elegir, o de esa capacidad, de esa soberanía de Dios. Porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Amén. De manera que de quien quiere, dice aquí el apóstol Pablo, de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Santo. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué quien, dice el apóstol Pablo, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Wow, eso es muy profundo acerca de la soberanía de Dios. Y a veces la gente le cuesta mucho cruzar ese muro. Y ese muro, les voy a decir, familia, solo se cruza de una manera, con humildad. Amén. Diciendo, Padre, tú eres soberano y tú puedes hacer lo que quieras, y si me quisieras endurecer a mí lo podrías hacer, pero yo solo te pido una cosa, Señor: misericordia conmigo, con mi familia, con los que están a mi alrededor. Porque Amén. hay que reconocer que Dios es soberano y Él hace Amén, como Él amén. quiere. Entonces, de la única manera que nosotros nos mantenemos y ese muro no nos va a ser difícil es reconociendo la soberanía de Dios con humildad y rindiéndonos a sus pies. Muy bien. Y la puerta que hay allí es puerta de la misericordia divina por Cristo. Entonces, nosotros lo único que debemos mirar es mantenernos en su misericordia, en su gracia, en su amor, porque la puerta está abierta para todo aquel que quiera entrar por ella. Amén. Muy bien. Ahora, el plan de salvación, un pequeño resumen. Hay necesidad de salvación. Capítulos 1 al 3, hay necesidad. Segundo, justificación por la fe, 100% necesaria. Tercero, redención, capítulo 5, como bien leímos ahora, 5:1. Vida en el Espíritu, capítulos 6 al 8. Elección divina e Israel,
Ya miramos esa parte de esa, o sea, como de esa soberanía de Dios para elegir. Aquí las personas que puedan leer, déjenme saber, por favor, para que leamos esos textos que son muy bonitos. Libertad de condenación. Aquí lo tenemos en el capítulo 8, que es el capítulo quizás de toda la escritura que más habla de la vida en el espíritu. Yo les recomiendo que lo lean, que lo analicen. Es un capítulo precioso. Entonces, las personas que me puedan ayudar a leer, vamos a buscar si Minerva me ayuda, por favor, leyendo libertad de condenación, Romanos 8:1. Luego, Suni, si me puede ayudar, Romanos 8:6. Luego, Orfilia, si ahora sí me puede ayudar, Romanos 8:26. Luego, Vladimir, si me puede ayudar, Romanos 8:28. Y yo les voy a leer desde acá. ¿Quién más está que me pueda ayudar leyendo? La pastora Diana. Pastora, tú me puedes ayudar leyendo Romanos 8:37. Y yo les leo desde acá el capítulo 11. ¿Quién más hay por ahí? Orlin. Orlin, bienvenido, mi hermano. Bendiciones, pastor, también está linda. Bendiciones. Linda, tan bella. Muchas gracias, mi princesa. Ahorita compartimos. Entonces vamos a avanzar con esto. Libertad de condenación. 8:1. Versículo 1. Sí, por favor. Viviendo, leo bajo la bendición del Padre, del Hijo y la unción poderosa del Espíritu Santo. Viviendo el Amén. Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Eso es precioso allí, Minerva, porque dice, o sea, no hay condenación. El que anda en el Espíritu, el que anda guiado por el Espíritu Santo, el que no se deja llevar por el pecado, ahí hay libertad absoluta, no hay nada que lo pueda condenar. Muy bien. Luego, vida según el Espíritu. ¿Quién tiene Romanos 8:6? Sale. Suni, gracias. Yo. Romanos 8:6. Sí. Amén. Bueno, perdón, déjame que me con el propósito. Bien. Romanos 8:6. ¿Lo puedes leer? Que no le van a pagar un tenis. Por ejemplo, en la universidad. No controlo estudiantes. Muy bien. ¿Quién tiene Romanos 8:6? Dice, porque los que son de la carne, es 6. ¿Quién lo tiene? Léemelo tú, por favor. Entonces, Porque Minerva. dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Muy bien. El ocuparse de la carne, cuando nos dejamos llevar por la carne, por los enojos, por las iras, contenciones, celos, orgullo, altivez, odios, resentimientos, malos pensamientos, malos deseos, todo eso es muerte, nos va a llevar a la muerte. Pero si nos ocupamos del espíritu, nos va a llevar a la vida y a la paz. El Espíritu nos ayuda a orar. Romanos 8:26. ¿Quién lo tiene? Perdone, Orfilia. pastor, perdóneme, es que vamos subiendo un lugar que se pierde No la se señal, preocupe, que es la no se montaña. preocupe, mi princesa, tranquila, no hay Amén. problema. Disculpe. Tranquila, Suni, no te preocupes. Orfilia, por favor, Sí, sí. adelante. Ok, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Amén, eso es precioso. Mire que el Aleluya. Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar, nos enseña a orar. Y eso les recomiendo, muchachos, que cuando estén orando, dejen que el Espíritu Santo los guíe,
A veces es bueno ponerse un poco en silencio para permitir que el Espíritu Santo tome el control de la oración y el Espíritu Santo empieza a guiarnos, a direccionarnos en la oración, porque Él es el que conoce lo que nosotros necesitamos y es el que también conoce los deseos del Padre para nosotros. Es precioso. Muy bien. Ahora, ¿quién tiene Romanos 8:28? Muy bien, pastor. Muchas gracias, Vladimir. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Muy bien. Ese versículo es precioso, muchachos, porque cuando entendemos eso, sabemos que las cosas buenas nos ayudan a bien, las no tan buenas nos ayudan a bien y las malas que a veces consideramos que son malas que nos suceden, también nos ayudan a bien porque todo opera para un plan, para un propósito. Ahorita que estemos en la clase de Ruth, vamos a ver de una manera hermosa revelado ese versículo en la vida de Ruth, y ahora en la clase de las 9 que vamos a tener. Muy bien, como en ella todo operó para bien. Cosas muy difíciles, pero operaron para bien, tanto para Ruth como para Noemí, la suegra de ella. Muy bien, pero eso lo vemos ahorita. ¿Quién tiene Romanos 8:37? Yo. Muchas gracias. Antes, en Adelante, todas estas pastora cosas Diana. somos más que vencedores. Sí, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Muy bien, pastora Diana, muchas gracias. Entonces, allí ese capítulo está cerrando con esa última parte. Bueno, el texto es un poco más largo, es precioso, porque allí hace una lista el apóstol Pablo de que qué nos separará del amor de Cristo. Y hace una lista larga de cosas que ninguna de ellas nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, cuando vivimos en el Espíritu, no hay nada que nos pueda separar, no hay nada que nos pueda dañar en nuestra relación con nuestro Dios y en nuestro amor, en el amor de Cristo. Amén. Luego en el capítulo 11, que quería también resaltar eso un poquito, les quiero leer, porque hay una explicación muy bonita que hace allí el apóstol Pablo acerca de por qué le vino endurecimiento a Israel y la restitución que vendrá para Israel al fin de los tiempos, que ya la estamos viendo eso como un cumplimiento precioso de esa profecía del apóstol Pablo. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas,
pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces quiero dejar hasta ahí, pero entonces es muy lindo cómo el apóstol Pablo hace una explicación allí que el pueblo judío es como un árbol de olivo original y luego Dios permite en el plan magno de Dios, de alguna manera permite que el pueblo, su pueblo, se endurezca y no reciba al Mesías, pero para que unas ramas fueran desgajadas y poder injertarte a ti y a mí y a los millones de hijos de Dios que han creído en el Señor, en la iglesia. Pero que luego en los últimos tiempos va a venir una restauración completa para la nación judía y vamos a ser todos un mismo pueblo en Jesús. Y también resalta allí algo muy lindo y es que dice que nosotros debemos permanecer humildes y también amando a ese precioso pueblo de Dios. Por eso yo siempre te animo a las personas que puedo hablar con ellas y que me hablan del pueblo judío, decirles, ama a ese pueblo, ora por el pueblo de Dios, pídele al Señor restauración para el pueblo de Dios, porque son como nuestros hermanos mayores que luego vamos a estar juntos en esa gloria de Dios, en esa redención absoluta. Eso es muy precioso. No puedo profundizar más en este momento porque el tiempo se nos va, pero es un tema precioso a siempre tenerlo en cuenta. Muy bien, aquí hay una cadena de salvación de unos versículos por si tú los quieres escribir, que hablan de la salvación, son muy lindos, que es Romanos 3:10 al 12, luego Romanos 3:23, luego Romanos 5:8, luego Romanos 6:23 y luego Romanos 10:9 al 10. Muy bien. Todos pecaron. Básicamente todos pecaron, es lo que primero encontramos en los primeros versículos. Luego, Cristo murió por nosotros. Luego, el don de Dios es vida eterna. Y luego, cree y confiesa para ser salvo. Hay un hermoso bosquejo para una enseñanza, para una predicación, por si le quieres tomar un screenshot y tenerlo guardadito. Eso es un bosquejo precioso para una enseñanza. Muy bien. Luego, capítulo 12, deberes cristianos. No tenemos tiempo de adentrarnos ahora por tiempo, pero lo puedes leer. Es una lista hermosa de deberes cristianos. Luego el capítulo 13, deberes civiles. También es muy bonito como nos enseña allí el apóstol Pablo a obedecer a las autoridades civiles. Él dice allí que toda autoridad civil ha sido puesta por Dios y debemos someternos a ellas. Ahora, siempre y cuando no vayan en contra de nuestra fe en Jesucristo. Porque recuerde, Jesús es nuestro Rey Supremo y si va en contra de nuestra fe en Jesucristo, ahí no podemos someternos a las leyes civiles. Muy bien, el capítulo 14 trata con el débil, o sea, es muy bonito, habla allí que debemos ayudar al débil en la fe, soportar el débil en la fe, más explícitamente en cuanto a la comida, porque en ese tiempo se daba mucho que la gente hacía las comidas consagradas a un ídolo, a un dios falso. Entonces, para el pueblo de Israel era prohibido comer comida consagrada a ídolos. Pero entonces el apóstol Pablo enseña y dice que el ídolo nada es y que en Jesucristo ya tenemos libertad.
Pero sin embargo, él dice, si tú tienes libertad, tú puedes comer si te sientes libre de comer. Pero si ves un hermano débil en la fe y crees que por ti, porque te ve comiendo algo consagrado a los ídolos, el alma de él se va a perder, se va a dañar, entonces mejor no comas por amor a esa persona que está débil en la fe. Entonces es muy bonito, una instrucción muy bonita. Luego el capítulo 15 nos habla de la unidad y del servicio. El capítulo 16 es básicamente los saludos finales. Enseñanzas, aquí tenemos algunas enseñanzas claves del libro de Romanos. La primera de ellas es la justificación por la fe, ya la hemos tocado bastante. La segunda, el poder del Espíritu Santo, especialmente el capítulo 8 es precioso en cuanto a ese tema. Israel y los gentiles en el plan de Dios, eso lo vimos. Eso básicamente está entre el capítulo 10 y 11, 9, 10 y 11. ¿Cómo explica él ese tema tan lindo de Israel con los gentiles? Muy bien. Amor como cumplimiento de la ley. ¿Alguien preguntó algo? Pastor, Sí. se puede decir que el libro de los Romanos nos enseña que la salvación se obtiene por la fe. Amén. Por la fe en Jesucristo, no tanto por obras. Amén. ¿Sí? Eso es clarísimo, Orfilio. Sí, porque por todos la somos fe. pecadores. Amén. Entonces, por la fe en Jesucristo. Luego en Efesios, luego lo veremos, Efesios 2, 8 y 9, dice algo muy bonito que por gracia sois salvos, no por obras, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que el que se gloríe en el Señor, porque somos creados en Jesucristo para buenas obras. Entonces, sí hay obras que nosotros debemos hacer, pero ya en Jesús, cosas que nosotros hacemos por obediencia a Dios y por amor a su obra, a las personas que nos rodean, ¿cierto? Enseña, disculpe, pastor, a mi manera de ver, se puede decir que enseña sobre la importancia del amor, sobre la humildad, la obediencia. Amén. Amén. Puede decir Por que ejemplo, acá vemos ese, perdón, Orfilia, por ejemplo, acá vemos ese amor como cumplimiento de la ley, ese cuarto punto en esa diapositiva. Exacto. Entonces, termine, adelante, Orfilia. Bueno, entonces vamos a seguir. Y ya unidad del cuerpo de Cristo, básicamente unidad del cuerpo de Cristo. Son como los temas más principales y tienes mucha razón, Orfilia, en cuanto a lo que hablaste. Ahora, como conclusión, Romanos es la carta teológica más profunda de Pablo. Revela el camino de la fe, la gracia y la redención. O sea, eso es vital, el camino de la fe, gracia y redención. Y el mensaje central es: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Familia, ¿alguna pregunta, algún aporte? ¿Cómo les pareció el estudio de la carta a los romanos? Poderosa, pastor. Gracias. Y sobre todo cuando dice, me impacta ese versículo bíblico, yo lo uso muchísimo, donde dice que el justo por la fe vivirá. Amén. La verdad es que nosotros somos justificados por la fe en Cristo Jesús, no por obras para no gloriarnos, sino por la fe en Jesús. Y como usted empezó diciendo, cuando el Espíritu Santo le dio esa revelación, que nosotros vamos siendo santificados hasta es una santificación hasta el último momento. Amén. Entonces, me impacta esa palabra que dice que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Porque cada día nosotros tenemos que tener esa intimidad, esa búsqueda con el Señor, ese crecimiento. Y nosotros por fe tenemos que servirle, por fe cada día tenemos que tener esa búsqueda, ese crecimiento, esa entrega, esa devoción, gloria al Señor. Porque Amén. nuestra salvación no depende de nadie, sino de nuestra relación con Dios
aún nuestro crecimiento espiritual y todo lo que nuestro Padre nos da es por esa fe en Él y por esa entrega que tenemos nosotros con Él. Por eso dice, Ah, el justo por la fe vivirá. Y es por la fe que nosotros vamos a dando fruto también para Él. amén. Amén. Amén, Orlen. Muchas gracias, Orlen, por tu aporte. ¿Alguien más? Pastor, Sí. pues también me llama la atención, comparto algo lo que dice Orly, cuando dice también, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Sí, porque Romanos el 8, apóstol 28, Pablo hermano. vivió tantas cosas y todas le ayudaron para bien. Cuando tuvo el naufragio, cuando estuvo allá con los indígenas, ¿verdad? Estoy parafraseándolo. Cuando la Amén. serpiente, todas las Mm, cosas le ayudaron a bien a él para tener un encuentro más con Cristo Jesús, para alcanzar amén. una salvación y aumentar cada día más su fe, que es lo que estamos viviendo nosotros hoy en día. Con todas las circunstancias de que vivimos en el mundo, nos aumenta más la fe en creer en Cristo para alcanzar nuestra salvación y participar con Él allá en la boda del Cordero y llevar su maravilloso mensaje a todo aquel que esté necesitado. Amén, Vladimir. Muchas gracias. Me encantaría escuchar aportes